el título de hoy, ¿qué industria es viable en la Comunidad Valenciana? La bola de cristal que vamos a necesitar. Para ello contamos con dos personas de referencia en la evolución de la industria valenciana de los últimos, yo diría, de las últimas 4 décadas. Y comenzaremos con quien tengo a mi derecha, con José Vargas. Él es director de Recursos Humanos de Ford España, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y desde el 2006 director de Recursos Humanos de Ford España, como decía, miembro del Consejo de Administración del IBIE desde el año 95, desempeñando en la actualidad labores de secretario de dicho consejo. Y a mi izquierda contamos con Gonzalo Pino. Buenos días, Gonzalo. Secretario general de UGT País Valenciano, ha desarrollado toda su actividad profesional en la empresa Ford España de Almusafes, donde entró hace 40 años. Durante 24 años ocupó la Secretaría General de la sección sindical de UGT en esta empresa, ha colaborado activamente en la elaboración de la norma europea que regula los comités de empresa europeos y desde esta misma plataforma fundó y ha sido miembro durante más de 20 años del Comité Empresa Europeo de Ford. En 2009 pasó a integrarse en la Comisión Ejecutiva Nacional de la UGT País Valenciano como secretario de Acción Sindical y desde enero de ese año asume la responsabilidad de secretario general. Así que muchas gracias a los dos por estar hoy, esta mañana, y yo creo que lo veremos durante el diálogo. Yo creo que debate no va a haber mucho debate, va a ser un mensaje bastante conciliador y común. Y muy inspirador, porque yo creo que estamos frente a una historia de éxito. El formato de la mesa de esta mañana, tal y como lo hemos planteado, vamos a lanzar cuál es la motivación que nos lleva en estos momentos a sentarnos aquí delante de vosotros y luego iremos lanzando una serie de preguntas que irán contestando. Primero contestará Pepe Vargas y después lo hará Gonzalo Pino, apostillando, planteando su punto de vista. Luego me gustaría que tuviésemos un poquito de tiempo para dar paso a preguntas del público y ya para finalizar cada uno de ellos dará un último mensaje y yo también, pues, en mi labor de moderadora, recogiendo los mensajes más claves o más evidentes, cerraré esta mesa. La motivación que hemos planteado en la convocatoria de esta mesa, decíamos, en el ámbito internacional hemos asistido en los años 90 a una deslocalización industrial, lo que se llamaba el offshoring, empresas que se iban de nuestro país y se iban a fabricar a países de bajo coste. Y en los últimos años lo que estamos viendo es justamente en el sentido contrario que están ocurriendo las cosas, lo que se llama el onshoring o el reshoring. Y de esto vamos a hablar, y sobre todo también enmarcado en lo que sería industria o servicios. Y para ello a mí me gustaría dejar encima de la mesa dos datos, y no me voy a extender porque yo creo que el protagonismo es de estos dos señores que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Industria o servicios en la Comunidad Valenciana. Según el estudio, datos clarificantes y que también ha recogido el IBIE, en estos momentos el 16,3% del PIB en la industria valenciana, la industria valenciana aporta el 16,3% del PIB, casi la mitad de lo que suponía en los años 80, frente al 83% de lo que representan servicios y construcción. Este es un dato que habla por sí solo. Y luego, otro de los datos muy de actualidad, que serían los datos de paro que se publicaron ayer, la reducción del descenso del paro. En la Comunidad Valenciana hemos tenido un descenso de 9.800 personas, de las cuales servicios 40%, construcción 20%, lo cual suma un 60%, frente a la industria un 25%. Y bueno, datos muy esperanzadores. Estamos en estos momentos, vamos a hablar hoy, vamos a enmarcarlo en industria automoción. La industria de automoción es la única industria en estos momentos que está con una tasa de crecimiento superior a 2 dígitos. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que aprender de vosotros y sin más dilación vamos a dar comienzo a
a esta mesa con la primera de las preguntas. Y la primera de las preguntas del día es: variables relevantes en la... ¿Soy yo? Variables relevantes en la localización industrial, evolución de las mismas. Te doy la palabra, José Vargas. Muy bien, buenos días a todos y todas. Ha dicho Mónica que Pino y yo vamos a discrepar poco, posiblemente, y vamos a discrepar porque todas estas discrepancias ya las limamos cuando hemos tenido que trabajar durante muchos años con una misma causa común en la fábrica de Almusafes. La primera de las preguntas, o la primera de los conceptos, es las variables relevantes en la localización industrial y la evolución de las mismas. Yo creo que esta es una pregunta que cualquiera de ustedes podría responder, pero como estoy aquí para responderlas en primer lugar, pues las variables relevantes que facilitan que un proceso de fabricación industrial se localice en un sitio son las clásicas que están en cualquier libro de texto. En primer lugar, unas buenas comunicaciones. En segundo lugar, una red de suministro que sea ágil y potente. En tercer lugar, una población formada y capacitada. También unos procedimientos de puesta en marcha de las empresas que sean ágiles. Un entorno cercano, a ser posible, también sea con presencia industrial, suelo industrial que esté asequible, disponibilidad de subvenciones. Hoy en día las casas matrices de las multinacionales esto lo valoran, aunque yo personalmente pienso que su contribución a la viabilidad de un proyecto pues, no es tan importante, pero ese gesto las multinacionales lo valoran mucho en las casas matrices. Y también, por supuesto, la situación laboral y la trayectoria histórica que ha... Sí, ahora sí. Bien. Creo que me habéis perdido cuando hablaba yo de que también influye la situación laboral y la trayectoria histórica de la zona en cuanto a relaciones laborales y al comportamiento sindical. Y también hoy en día un factor muy importante es la situación política, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y hoy en día pues tenemos ejemplos para poder decir que este factor pues, es importante. Bien, lo curioso es que todos esos factores relevantes para facilitar una localización industrial, la mayoría de ellos no existían hace 42 años cuando se decidió poner la fábrica de Ford en Almusafes. ¿Cómo han evolucionado en estos 42 años de vida esos elementos? Pues si pasamos una revista rápida, en cuanto a comunicaciones no hay ni punto de comparación. La terminal del aeropuerto de Valencia en aquellos tiempos parecía poco más que el aeropuerto en el que Humphrey Bogart cogía el avión en la película Casablanca. La autopista AP7 desembocaba en la avenida Pérez y Valero, que entonces se conocía como el semáforo de Europa. La pista de Silla era una carretera con 2 carriles en cada sentido, separados nada más por una línea pintada en el centro. Era la carretera de la muerte. La autovía que venía de Albacete no existía. Yo, para ir de Buñol a la fábrica, echaba entre 55 y 60 minutos, atravesaba 3 pueblos y tenía que pasar por el cruce de Venta Cabrera, que era una prueba de audacia. Y hoy en día tardo entre 27 y 30 minutos en llegar a la fábrica. Y la mayoría de los pueblos estaban atravesados por carreteras. El bypass, el único bypass que conocíamos era el bypass cardíaco, por tanto no existía. Ha mejorado inmensamente el tema de las comunicaciones. Red de suministro cercana y potente. Pues el polígono industrial también creíamos que era una figura geométrica que éramos incapaces de encontrarla en los libros de matemáticas. Hoy en día tenemos muchos polígonos industriales. Tenemos un parque industrial en la fábrica que emplea y da trabajo a casi más gente que en la propia fábrica, y además tenemos un montón de empresas hoy en día que apoyan y dan servicios a las empresas en temas de mantenimiento, en temas de gestión de instalaciones, en temas de suministro de servicios como puedan ser formación, seguridad, prevención, ETTs. Eso todo antes no existía. En cuanto a la población formada y capacitada, pues hace 40 años los maestros de taller y los oficiales de maestría industrial eran los estrellas a la hora de encontrar un trabajo. Hubo que traer muchos trabajadores que se habían cualificado en el extranjero. Hoy en día tenemos infinidad de titulaciones de carácter profesional, aunque la calidad de esas titulaciones pues deja mucho que desear comparada con lo que habría que esperar. También es verdad que durante los años 70 y 80, con todo el desarrollo industrial, eso dio lugar a una población
capacitada para trabajar en la industria que se fue creando en esas dos décadas. En cuanto a procedimientos de puesta en marcha de las empresas, yo quiero pensar que hoy todo esto es más ágil, tanto a nivel local, municipal, como a nivel autonómico y nacional. Suelo industrial, hoy en día tenemos de sobra. Y presencia industrial cerca de esa localización, pues llegó a ser más fuerte de lo que es hoy en día. Desgraciadamente, el IBIE presentaba hace unos días el resultado de la memoria de los últimos 25 años y constataba que la presencia industrial en la Comunidad Valenciana es menor que hace 25 años, o ha caído desde el pico en el que llegó a estar. Y luego, la situación laboral y la trayectoria histórica en la zona en cuanto a relaciones laborales claramente es mejor. Hoy no somos el foco de efervescencia sindical ni de lucha obrera que teníamos hace 40 años. Y también puedo decir que algunos sindicatos, sin llegar al modelo de cogestión que existe en Alemania, pues son capaces de meterse en un proyecto común y por una causa común, que suele ser la rentabilidad sostenible y mantenible, y además el bien común por parte sindical, que es el mantenimiento y el fortalecimiento del empleo. Bien, pues estas condiciones aplicaron a nosotros, pero también aplican a muchas empresas, y creo que muchas de las empresas que están aquí representadas podrían hablar en el sentido de que esos factores son cruciales y que la evolución que ha habido ha sido a mejor. Gonzalo, yo creo que... ¿Se oye? Sí. Ha puesto encima de la mesa la palabra sindicatos, ese modelo de cogestión como deseo y bueno, pues yo creo que es tu momento. Sí, desde luego Pepe y yo no venimos aquí a discutir ni a tener posiciones encontradas, sino más bien a ser capaces de contagiar y de contagiar aquello que durante muchos años hemos sido capaces de trabajar, porque a veces se acude a aquello de que es que en una empresa grande es posible casi todo, pero es que en el resto ya no es posible casi nada, y yo creo que es posible casi todo, y creo que las experiencias, las buenas experiencias que hemos tenido a lo largo de muchos años en Ford, que han permitido que hoy en nuestra comunidad sigamos teniendo una factoría que se llama Ford, con todo lo que ha dado de riqueza al conjunto de la sociedad valenciana, pues ha sido un trabajo siempre de encuentro y siempre buscando la mejor oportunidad conjunta para hacer que quienes invierten, quienes son los accionistas de Ford, se dieran cuenta que en el mundo, en el globo, había una planta que estaba puesta en Albunsafe, en España, en Europa, porque a veces se ve Europa pero no se ve España, y a veces ni tan siquiera se ve Europa desde Estados Unidos, ¿no? Pero fuimos capaces de contagiar, ¿no? Y yo creo que eso es importante trasladarlo y trasladarlo de la perspectiva de que seamos capaces de eso, de contagiar. La cogestión. Pepe ha hecho un planteamiento de cogestión, pero no como la alemana. Yo creo que en una de las grandes experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, visitando todas las plantas de Ford en el mundo, que también fue la propia multinacional la que dijo, tenéis que ver para saber qué hay en el mundo, y también tenéis que ver porque todos son mejores. Nos dimos cuenta que no todos eran mejores, ni todos nos superaban. Eso lo vimos también a lo largo del tiempo, lo supimos explotar, yo creo, todo, tanto la dirección de la factoría como los sindicatos. Cogestión. Yo creo que hemos desarrollado, digamos, una coparticipación, que creo que supera en muchos casos a la situación que hay en Alemania, hasta tal punto que hemos sido capaces de desarrollar situaciones en la planta de Albunsafe que hoy se copian en el mundo, en el sector de automoción. Por ejemplo, figuras profesionales como el MP, el PM. Bueno, el PM es producción-mantenimiento, o sea, el operario que hace la producción, pero al mismo tiempo también tiene herramientas para hacer mantenimiento. Pero a la inversa también, la integración de mantenimiento dentro de la producción, eso se genera dentro de Ford y se genera desde la perspectiva conjunta de entender la necesidad de hacer cada día más competitivo para poder pelear dentro de la propia compañía y hacia afuera. También en nuestra comunidad hay empresas que trabajan en ese sentido también, es decir, todos aquellos proveedores que están ligados a lo que es el sector de automoción tienen esa dinámica de trabajo también, o
se empieza a implantar esa dinámica. Igual que hay grandes empresas en nuestra comunidad de más de 200 trabajadores que tienen el mismo nivel productivo que pueda tener Alemania o tienen una capacidad competitiva importantísima también en estos momentos. Por lo tanto, se ha ido evolucionando pues alrededor de un centro que fue el que la planta de Almusafe pudiera venir, vino en su momento a Valencia. Creo que tenemos que seguir trabajando conjuntamente. No entiendo el sindicato sin la empresa. Quizás uno de los grandes objetivos que me planteo como responsable de la Unión General de Trabajadores en nuestra comunidad es hacer entender eso a la propia organización para que la organización se integre donde tiene que estar integrada, que es en los centros de trabajo, que es donde tiene que desarrollar aquello que es nuestra práctica, que es la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y también los intereses de los empresarios. Tenemos que ser capaces de conciliar esa situación, porque de esa forma seremos capaces de salir de la situación en la que estamos, de esa situación que parece que salimos de la recesión, pero de la crisis no logramos salir, saldremos, pero tendremos que hacerlo de una forma conjunta, y habremos de hacerlo de una forma conjunta. Y vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, en la situación parece que solamente es posible este tipo de actuación en una empresa grande, es posible también trasladar la experiencia, con la dificultad que tenemos en nuestra comunidad, que el 92% de las empresas son microempresas y situaciones de empresas muy pequeñas. Pero si somos capaces de producir sinergias, con la ayuda también de la propia administración, para que esas sinergias que se producen entre lo micro nos pueda hacer más productivos y más competitivos al mismo tiempo, seguramente saldremos de la crisis y saldremos por delante en nuestra comunidad con respecto a la situación que tenemos en el conjunto del país. Pero tenemos que ser capaces de entender que tenemos que trabajar juntos, como lo hemos hecho en Ford, y lo hemos hecho bien a lo largo de muchos años. A lo largo del debate que tenemos, comentaremos algunas historias de las que hemos vivido a lo largo del tiempo, de cuál era la visión que se tenía desde Estados Unidos de lo que eran, digamos, las relaciones laborales en nuestro país y cómo nos tenían considerado y cuál era el freno, el bloqueo que teníamos para poder competir dentro de la propia compañía con los alemanes, con los belgas, con los ingleses. Es decir, todo aquello fue un trabajo. Bueno, aquí está Joaquín Alcoy, que vivió aquella primera parte hasta que estuvo en Ford con nosotros y sabe de lo que estoy hablando, es decir, cómo había que desbloquear todo aquello porque el poder político de la compañía, de la multinacional Ford, estaba en Alemania o estaba en Inglaterra y también en Bélgica. Es decir, no teníamos poder político entre la compañía. Tuvimos que romper aquello desde un principio básico, es decir, cómo aunamos esfuerzos, la dirección de Ford, de la planta de Almusafe, con la dirección de Ford a nivel europeo para convencer a la multinacional Ford. Bueno, eso vendrá en las siguientes preguntas. No te adelantes y yo creo que nos da perfectamente la entrada a la siguiente de las preguntas y querría recalcar que contamos con realmente dos personas, dos agentes de cambio que han vivido cuando estábamos tomándonos el café esta mañana. Les preguntaba que cuántos años llevan cada uno en la empresa. Me comentaba Gonzalo que 39 años y Pepe 36-37. Y pues entonces habéis vivido en primera persona el crecimiento, las bajadas, las luchas internas de por qué la planta de Valencia debería continuar respecto a otras plantas, tensiones sindicales, tensiones a nivel de dirección. Entonces, por eso contamos ahora con, pues eso, tenemos el lujo de estas dos personas que sean las personas adecuadas para contarnos si consideran que la cultura empresarial y la relación entre los sindicatos son dos factores de clave de éxito de una empresa. Sí, lo son. ¿Se oye ahora? Lo son porque todas las condiciones que hemos hablado en la primera pregunta yo considero que son como el calzo en el que se apoya un corredor de los 100 metros lisos cuando sale a hacer la carrera. Pero después hay que correr y para correr en las empresas hace falta un buen equipo y el equipo
no solamente es la dirección, el equipo es lo que yo considero que está formado por la plantilla, una plantilla que sea realista, que sea consciente, que esté formada, que esté motivada, con ganas, con espenta. Después hace falta una representación sindical, pues también sea capaz de comprometerse, que sea reconocida como representación sindical, no obstante se les llaman los legales representantes de los trabajadores, que además esa representación sindical sea capaz de liderar y sea capaz de llevar a la gente. Y por último, hace falta que haya una gerencia que sea capaz de trabajar con ambos colectivos, el de la plantilla y el de los sindicatos, para propiciar unas relaciones laborales que sean progresivas. Y además todos con lo que yo llamo con la misma camiseta. Y la camiseta pues ocurre como con los equipos de fútbol. La camiseta es como la tarjeta de presentación de un equipo y esa camiseta está determinada mucho por la historia y en esa camiseta la historia habla bien o habla mal y por lo que habla bien es por lo que se reconoce a esa camiseta que el equipo lleva. No debemos escatimar situaciones en las cuales creemos historias y no creamos que lo que hemos hecho en el pasado es el listón que no se puede superar. Hay siempre que hacer más. No hay que perder ocasiones en las que mostremos la buena cara en las empresas, porque las empresas tienen memoria. Y cuando la historia es buena, pues cuesta a lo mejor reconocerlo, pero al final siempre acaba recompensándose. Mientras que cuando la historia es mala y no hay ganas de enmendar esa mala historia, pues inmediatamente a corto plazo se suele notar en las empresas. Tiene repercusiones a corto plazo. Y la otra cosa que yo sigo que esa camiseta que el equipo debe llevar es la insignia, el escudito que lleva. El escudito debe ser el de la innovación. Hay que innovar en todos los frentes, en todos los aspectos, a todos los niveles. Yo solamente conozco 2 negocios que subsisten en el mundo sin hacer innovación. Uno es la tuna. Cuando yo tenía 8 años, la tuna cantaba clavelitos. ¿Y qué canta 55 años después? Clavelitos. Y el otro negocio que conozco que subsiste sin innovar es el Teatro de San Martín de Londres, que llevan 58 años poniendo la misma obra en cartel, La ratonera de Agatha Christie. ¡Qué horror ser acomodador de un teatro que nunca cambia de cartel! Trabajar como acomodador en un teatro que nunca cambia de cartel. Pues esos son los 2 únicos negocios que sin innovación van bien. El resto necesita innovar a todos los niveles. Y yo suelo llamar que en las empresas hay innovación pata negra, que es la innovación que a veces requiere inversión y que muchas veces acaba en una patente, y la inversión de andar por casa, que simplemente consiste en lo que yo digo que es espabilarse. Hay que espabilarse para hacer las cosas mejor. Innovación a todos los niveles, la mejora continua, las acciones de pequeños cambios, lo que sea para espabilarse y hacer las cosas mejor, es innovación. Por tanto, en el camino correcto hay que conseguir que esas relaciones laborales vayan enfocadas a la innovación y además a la armonía para seguir marchando conjuntamente. Estamos viendo la importancia de esa imagen de marca Ford y ojalá, yo creo que Ford Almusafes, que es el sentimiento de todos nosotros. ¿Tu opinión, Gonzalo? Pues sí, a la hora de marca, cuando Pepe hace la expresión de marca Ford, es real, es decir, durante muchos años pasamos del odio a la marca, a aceptar la marca y a querer la marca, el conjunto de la plantilla, pero junto con otra marca, que es la marca UGT. Es decir, al final fuimos capaces de poner en marcha 2 marcas que fueron evolucionando al mismo tiempo para conseguir los resultados que hemos conseguido en esta factoría de Ford. Hay una situación que es importante y estamos intentando desarrollar ahora también desde el sindicato, desde Caterrizo por el sindicato, en mi responsabilidad, y es que creo que en las relaciones laborales tenemos que introducir elementos nuevos. En la negociación colectiva hay que introducir elementos nuevos. Con la experiencia vivida durante muchos años en Ford me sirve para poder creer que es posible. Y estoy hablando de la gestión del convenio. Y estoy hablando de que el sindicato ha de ser partícipe de la vida de la empresa en todos sus aspectos. No solamente
en la cuestión salarial cuando tenemos que hablar de un convenio, sino en el desarrollo de todo aquello que se pacta en un convenio. Es decir, tenemos que elevar el nivel de los cuadros, el nivel de las personas que representan al sindicato, que representan a los trabajadores frente a la empresa. Y ahí hemos trabajado conjuntamente también para formar a los delegados, para que tengan conocimiento desde la perspectiva de lo que es el método de trabajo de Ford, sistema de valoración de puestos de trabajo, salud laboral, al mismo tiempo con la formación que le venía dada ya por la organización. Es decir, cogestionamos, coparticipamos, que era la palabra que habíamos quedado, coparticipamos en todo. De tal forma que los trabajadores le dan un valor al sindicato distinto, diferente, al que se puede ver tras la puerta, saliendo de la puerta de Ford. Es decir, el sindicato tiene un valor, el sindicato representa, el sindicato me defiende, porque hay un trabajo que es conjunto, que al mismo tiempo la empresa es capaz también de trasladar que ese trabajo produce unos resultados efectivos. Es decir, en definitiva, produce aumento de productividad, produce beneficios, en definitiva, el objetivo que se puede marcar cualquier empresa. El objetivo que al final también fuimos capaces de contraer con la propia multinacional en tantas y tantas reuniones que tuvimos antes de llegar al acuerdo del año 2007. Acuerdo que creo que es fundamental para estar hoy aquí contando que todavía tenemos una compañía que es la planta de Almusafe. Durante muchos años, a partir del año 2003-2004, empezamos a ver cómo perdíamos influencia dentro de la compañía, empezamos a perder productos, empezamos a ir reduciendo nuestras posibilidades y parecía que todo indicaba que en cuestión de 5 o 6 años o 10 años, como máximo, Ford se quedaría en una mínima expresión. Bueno, lo que ha ocurrido en Bélgica, lo que ha ocurrido en Inglaterra en su momento con la fabricación de vehículos, y empezamos a trabajar, y lo hicimos conjuntamente. Empezamos a caminar por todos los despachos y por todos aquellos lugares que entendíamos que teníamos que vender nuestro producto, y nos dedicamos a vender el producto, ahí hablo de lo que es la gestión, a vender el producto de lo que son los trabajadores en la planta, del significado que tiene de potencial para la compañía, pero al mismo tiempo también la dirección planteaba aquella perspectiva desde un punto de vista técnico de cómo llegar a conseguir mayores cotas de productividad, mayores objetivos. Es decir, empezamos a trabajar de una forma conjunta y bueno, el tema de la innovación. El otro día, cuando se puso en marcha la agencia de innovación, a la hora de que se leía aquello que íbamos a firmar, todos los componentes de la agencia, no aparecía la palabra participación. Y yo le comentaba al presidente, hombre, es difícil entender la innovación sin la participación. Por tanto, sí que pedí que se introdujera la palabra participación de los trabajadores, es decir, porque hay una situación fundamental en la innovación. No estamos hablando de la innovación más D, más I, estamos hablando de la innovación, la parte más fácil, la parte más asequible y la que menos costo tiene si participan los trabajadores. En Ford, en el tema de la innovación, la participación de los trabajadores ha permitido mejorar todo el sistema productivo, todo con la participación de los trabajadores. Son los que mejores conocen los puestos de trabajo, son los que conocen las herramientas, son los que, bueno, en los programas de mejora constante que ha habido a lo largo de muchos años, esa participación de los trabajadores ha permitido la innovación permanente, de tal forma de situar a la planta de Almusafe en comparación en lo interno dentro de Ford, muy por encima de otras plantas que nos sacaban mucha diferencia. Hoy yo creo que será de las primeras. Es decir, todo aquello que sea la participación de los trabajadores nos lleva a una innovación muy rápido, pero a un aumento de la productividad tremenda, que es lo que ha sufrido también Ford y lo que nos ha hecho posible obtener lo que en estos momentos somos la planta de Almusafe. Y lo demás lo dejo para la siguiente. Hablamos, puntualizas la palabra coparticipación, innovación y también innovación en la gestión y la involucración a todos los niveles de la gestión de los propios trabajadores.
Pues así pasamos a la tercera de las preguntas para pegar un repaso de toda la información que nos van a aportar. Y la tercera de las preguntas es el papel de la multinacional como tractora del desarrollo industrial de una región. La factoría aporta el 42% del empleo industrial de la ribera y genera en el entorno de 100.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Más o menos información que vosotros manejáis. Bueno, pues contarnos qué consideráis, cuál es vuestra opinión en todo esto. Yo creo que el efecto tractor es innegable y la mejor forma que yo tengo de ejemplarizarlo es simplemente cogiendo un estudio que hizo el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, en el año 2011 con motivo de la inversión que motivó la decisión de traer a Valencia la fabricación de la furgoneta Transit Connect. En ese estudio se decía que el efecto tanto del proyecto de la inversión junto con el efecto del aumento de producción pues tenía un efecto en el empleo en la Comunidad Valenciana de 29.500 empleos, de los cuales 6.900 eran de empleo industrial, una inversión de 807 millones de euros. Y el mismo cálculo del efecto en el empleo que tenía en el resto de España daba una estimación de 43.000 empleos en el resto de España, de los cuales 9.800 eran de empleo industrial. Repito, esto es el efecto combinado del proyecto en sí de inversión más el efecto del aumento de producción con las compras de los materiales que eso requiere para fabricarlo. Pero además ese estudio decía que tenía otros efectos beneficiosos. Uno era el mejorar la productividad debido al uso de la tecnología, de la formación continua que reciben sus trabajadores, con lo cual ganan en versatilidad y multifuncionalidad, una mayor flexibilidad, un buen clima laboral, y también entre los efectos beneficiosos hablaba del fomento de la utilización intensiva de I+D+I. Además, el efecto en las exportaciones era notable porque la mayoría de la producción va para mercados exteriores. Por tanto, yo como miembro del Consejo de Administración del IBIE no puedo estar más de acuerdo con este estudio, pero lo que vengo es a ejemplificar de que una inversión de 800 millones de euros tiene este efecto, pues imaginemos lo que puede representar una inversión industrial no ya del tamaño de la Ford, sino solo de la mitad, pues sería un efecto muy positivo. Por tanto, no es de extrañar que las cifras que ha mencionado Mónica pues sean unas cifras que se estén manejando como efecto total de todos los escalones de influencia que tiene una localización industrial como esta en la economía. Gonzalo. Yo creo que lo que se produce en los últimos tiempos, es decir, para que siga creciendo el tejido industrial alrededor de Ford, para que siga generando riqueza, había que cambiar algo. Y ese algo que cambiamos es que tomamos la decisión de intentar tener vehículos de alto valor añadido. Es decir, si no teníamos vehículos de alto valor añadido, seguramente nos quedaríamos con vehículos de pequeño segmento, y eso no aporta, digamos, la mano de obra, por decirlo de una forma, la poca complejidad haría que bajara la mano de obra y haría que bajaran también incluso los proveedores en el entorno. Conseguimos avanzar en el terreno de demostrar que éramos productivos, competitivos, que había capacidad, que había unas relaciones laborales envidiables en comparación con el resto de plantas, a pesar de estar en Alemania o a pesar de estar en Bélgica, y logramos también convencer de que los productos de alto valor añadido aquí tendrían mucho más beneficio para la compañía, muchos mejores resultados que lo que tenía en Bélgica, en comparación con los salarios, solamente ya eran mucho más productivos para Ford tenerlo aquí. No, fue una pelea tremenda, pero al final conseguimos convencer que era la planta donde los accionistas de Ford podíamos tener podíamos tener o conseguir mayores beneficios, pero en el corto y en el largo plazo. Eso quizás fue uno de los objetivos que conseguimos en todo este proceso, y ha permitido pues que el entorno de Ford, que los proveedores que están trabajando
confort, que se haya generado esa riqueza, y creo que va a seguir aumentando en la medida que, por ejemplo, cuando se habla de la Transit, pues se está hablando de un vehículo que tiene una complejidad muy grande de montaje, ¿no? Tiene una gran necesidad de mano de obra, y eso significa que también eso se reproduce fuera, se va multiplicando fuera. Por lo tanto, en la medida que vamos demostrando nuestra capacidad para producir los vehículos de alto valor añadido, por ejemplo el Mondeo, que estaba en Bélgica, bueno, pues eso ha significado un gran respaldo para la planta de Almussafes, pero para el conjunto de la comunidad en la que vivimos, para la economía de la comunidad en la que vivimos. Pero siempre, fijaros, que el principio está en el mismo punto, es decir, es la colaboración del sindicato, de los sindicatos y la dirección. En ese trabajo, en ese andar conjuntamente para hacer que la planta fuera la mejor planta del mundo, y yo estoy convencido que es la mejor planta del mundo de Ford en estos momentos. Y ese es el principio, es decir, yo lo que intento cada vez que hablamos o hemos conseguido tener que exportar o tener que conciliar cómo exportamos esto, es en que se vea cuál es el principio. Es decir, porque tenemos una mentalidad, quizá que el papel que se le otorga al sindicato es un papel, digamos, de menor importancia, cuando el sindicato dentro de la empresa es una herramienta más para hacer que la empresa sea más productiva y sea más competitiva, pero además también para permitir que la paz laboral sea, digamos, en el tiempo, el elemento importante que tenga un accionista en Estados Unidos o un accionista de una multinacional en este país como valor importante, es decir, para tener seguridad en que sus inversiones van a tener continuidad en el tiempo porque se les garantiza que va a haber una paz laboral, porque hay sindicatos que son, pues, como otros sindicatos en Europa. Por cierto, la primera vez que fuimos a Estados Unidos teníamos un problema, porque éramos 20 y tantos sindicatos en Ford, y bueno, aparecemos por allí, nos invitaron, aceptamos la UGT ir a Estados Unidos, no vinieron otros sindicatos, y lo primero que nos dijéramos que qué tipo de comunismo practicábamos aquí en la planta de Almussafes. Nos costó mucho convencerlos de que no éramos comunistas, eso de entrada, pero esa era la mentalidad que había con respecto a la planta de Almussafes, es decir, los sindicatos. Es verdad que eran 23 sindicatos, es verdad que había 30 partidos políticos, bueno, todo aquello era, pero todo aquello pasó, y no vamos a estar como el abuelo Cebolleta hablando de toda aquella historia. Hemos evolucionado, y en esa evolución hemos encontrado, pues como la evolución pura y dura, hemos encontrado un punto de encuentro donde, desarrollando esa estrategia, somos capaces de atraer productos para la planta de Almussafes. Pero la misma dinámica es posible fuera también, en la misma dinámica. Y hay empresas, lo acabo de decir hace un momento, hay empresas de más de 200 trabajadores que están consideradas a un nivel como las plantas alemanas. Pero también se produce esa situación de encuentro entre los sindicatos y los distintos, el empresariado que está al frente de esa empresa. Eso es lo que tenemos que ser capaces de contagiar. Si no contagiamos en esa medida, seguramente seguiremos cada uno en una parte de la trinchera, y eso ya se acabó. No hay trinchera, tiene que haber un punto de encuentro donde seamos capaces de valorar, de identificar los problemas, de ver cómo podemos resolver los problemas, pero además de ver si es una multinacional, cómo constantemente estamos trasladando que lo interesante es seguir invirtiendo, lo interesante es seguir viendo la planta como el lugar donde los beneficios se obtienen, porque al final estamos hablando de beneficios, y al final nosotros hablamos de salario, pero los que invierten, los que invertís, estáis hablando de cómo recuperar y cómo obtener beneficios. Bueno, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, yo creo que es evidente que de nuevo que estamos ante una historia de éxito en la que se ha aprendido mucho de los errores durante los últimos años, y que esto, aparte de ser una carrera de fondo, hay que demostrar esa excelencia cada día, porque mañana es un día nuevo, y mañana puedes tener otra competencia, o pueden surgir
otros factores que puedan volver a cuestionar la competitividad de tu industria. Y yo creo que es el momento de abordar la cuarta de las preguntas, que volviendo a cómo empezábamos. La industria valenciana tiene un porcentaje o aporta un porcentaje bajo en el PIB. Pensemos o vamos a tratar de pensar en voz alta que la industria, estamos aquí visualizando que la industria de automoción está muy consolidada, que hay que seguir trabajando día a día, digo en la Comunidad Valenciana, pero ¿qué otros sectores consideramos que podrían tener éxito en la Comunidad Valenciana? Si estuviera aquí Rafael, el cantante, es el que mejor respondería, ¿no? Porque respondería con aquello de que sabe nadie, ¿no? Que sabe nadie. Pero en fin, no está aquí Rafael, sino nosotros, y la verdad es que esto es como hacerle una pregunta a un agente de bolsa: ¿en qué invierto para tener plusvalías gordas a corto plazo, ¿no? Es difícil mojarse. Yo, antes de mojarme, le diré algo que también surgió ayer, que es surgió el debate de si es bueno que las industrias sean grandes o sean pequeñas, si el tamaño importa, si el tamaño no importa. El tamaño yo creo que sí que importa, porque a la hora de deslocalizar es más difícil tomar una decisión de deslocalizar una industria que sea compleja y grande. También cuesta mucho más a la hora de decidirlo, pero una vez decidido e instalado, si la empresa es compleja y grande y el proceso industrial es complejo, pues cuesta más de deslocalizar. Yo estoy seguro que si en lugar de hacer coches hiciéramos pinzas de madera para tender la ropa, seguro que el director de Recursos Humanos todos los días comería noodles y arroz tres delicias, porque sería un chino. Pero vamos, somos una empresa de automóvil y por tanto es mejor que sea grande, y quería aportar yo ese grano de arena mío al debate. En cuanto a mojarme, hombre, yo voy a dar dos ideas que creo que puede ser campo de subsector industrial. Uno es el de los drones. Creo que estamos empezando a notar que la utilización de los drones empieza a tener un abanico amplísimo. Y por tanto, el campo de los drones es un campo en el que primero pegará dos veces. Por tanto, ese es uno. Y el otro, que también resulta curioso, es el de las sillas de ruedas autopropulsadas. Solo falta que demos con un diseño que le quite a la silla de ruedas el tinte de discapacidad que tienen para que la gente pierda la vergüenza a utilizarlas. Se usarán más, en mi opinión, las sillas de ruedas autopropulsadas. Hay que darle una vuelta al tema del diseño para que no tenga por qué estar ligada a la silla de ruedas a una connotación de invalidez o de incapacidad. Por tanto, cerremos los ojos e imaginemos que pueda haber, igual que hay bicicletas municipales aparcadas en la calle, puede haber sillas de ruedas autopropulsadas en el futuro para que se puedan utilizar también. Por tanto, dejo ahí esas dos ideas que en los momentos de pensar pienso que pueden ser oportunidades futuras de negocio. Bueno, yo ya tengo mi pregunta cuando abramos el debate. Y te paso la palabra a ti, Gonzalo. Con tu bola de cristal, ¿qué consideras que podría ser un sector de interés para la Comunidad Valenciana para fomentar ese crecimiento industrial? Bueno, yo no sé si una bola de cristal es solución para el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que la mejor visión que podemos tener es el trabajo que seamos capaces de hacer conjuntamente, el cambio cultural que se ha de producir, no solamente en los sindicatos, que a veces se nos dice que nos tenemos que adaptar a la realidad, sino el cambio cultural que se ha de producir también en el empresariado, en la empresa. Y aunque sea una obviedad, pues un poco lo llevo por aquí apuntado, aquel subsector cuyas empresas sepan leer el presente económico y social, adaptarse a este, intente conocer las expectativas de futuro y sobre esta base sepa crecer, expandirse y ofrecer un producto cualitativamente diferenciado. Yo creo que estamos en una comunidad que ha venido a demostrar en el tiempo que tiene capacidad y que sabe desarrollar, que sabe trabajar en los distintos sectores, sean los sectores tradicionales o no sean los sectores tradicionales. Durante la etapa de la situación de crisis ha habido un sector, que es el sector del metal,
que ha aguantado el tirón de la situación de crisis con una capacidad tremenda, que ha sido capaz de seguir invirtiendo, que ha sido capaz de seguir innovando, fundamentalmente innovando, y ha situado a empresas de metal en un ranking interesantísimo, muy importante con respecto a lo que es la competitividad, con respecto a lo que es hacia afuera. Se ha tenido la capacidad de salir hacia afuera y competir en una situación de mucha dificultad, una situación de crisis. Por lo tanto, yo creo que es un sector que tiene que dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora, y ha dado mucho, y eso generará una sinergia en otros sectores. Luego tenemos pues los sectores de la cerámica, es decir, es otro de los sectores que ha pasado por situaciones diversas, pero que es un sector muy dinámico, un sector que se ha ido adaptando, un sector que ha ido innovando, ha corrido en una innovación tremenda para poder competir sobre todo con mercados como China, que hace que ese sea otro de los sectores importantísimos para evolucionar una vez vayamos saliendo de la crisis. El textil, volvemos aparentemente a recuperar un sector como el textil, con lo cual hay que volcarse también, y no lo digo solamente desde el punto de vista de lo que es el empresariado, sino desde el punto de vista de lo que es la administración. Se han de poner aquello que es necesario para que las empresas también les sea más fácil evolucionar. El calzado, nos hemos convertido en productores, el segundo productor europeo de calzado. Es decir, también es verdad que si vamos y miramos dónde se produce el calzado, pues entraremos en una situación compleja, porque diremos, es que la mitad se producen en economía sumergida. Ese es otro tema que tendremos que resolver, ¿no? Y habrá que resolverlo. Sobre todo desde el punto de vista de lo que es ir a una situación natural y una evolución natural de las empresas, y no a una situación donde se produce fraude fiscal, donde se produce esa economía sumergida, que nos afecta a todos, y fundamentalmente al empresariado. Se produce un dumping ahí complicado, complejo para las empresas, ¿no? Mueble, pues parece que el mueble también hay una cierta recuperación. Quiero decir con esto que el metal mecánica, del que hablaba hace un momento, el plástico, parece que hay como una cierta recuperación, mejor dicho, parece como que hay una vuelta hacia atrás de todo aquello que se fue hacia afuera, con otras expectativas distintas. Pero yo creo que caeremos en un gran error si al final se vuelve hacia aquí porque los salarios son parecidos a los que hay allí. Caeremos en un error tremendo. Por lo tanto, yo creo que hay que corregir esa situación, y hay que ir también en la medida que los sectores vayan evolucionando, han de evolucionar los salarios también. Si los salarios no evolucionan, no va a evolucionar algo que es importantísimo, que es el mercado. Si todo aquello que hacemos, todo aquello que producimos, ¿dónde lo vendemos? ¿Dónde lo vendemos? Por lo tanto, ha de evolucionar, con la consecuencia clara de la realidad en la que estamos, la situación de crisis, pero tenemos que buscar puntos de encuentro para que esa situación se produzca al mismo tiempo. Yo veo muchas posibilidades en sectores que parecían perdidos, y de nuevo vuelve a haber una luz, vuelve a haber una situación de esperanza, sobre todo en el calzado, vuelvo a decirlo otra vez, ¿no? Me parece que hay una evolución tremenda, la innovación es tremenda también, la consideración del calzado de nuevo producido en nuestra comunidad, en el resto de Europa, es una valoración muy alta, casi al nivel de los italianos, es decir, es una situación importantísima. Yo veo muchas posibilidades, pero vuelvo al principio otra vez, tenemos que ser capaces de encontrarnos, tenemos capaces de corregir esa situación de desigualdades que hay en estos momentos, que produce que los trabajadores no vean la marca, por lo que decía Pepe al principio, y tenemos que hacer que la marca sea parte nuestra también. El valor más importante que hay en las empresas son los trabajadores. Luego tenemos que ver cómo la marca empresa y la marca trabajador unificamos criterios, de tal forma que seamos capaces de participar, de innovar, de utilizar la I pequeña para que los trabajadores participen, innoven y hagan que ese proceso de recuperación de sectores sea posible. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que vamos un poquito justitos de tiempo, nos quedan 8 minutos, 10 minutos, pongamos, si me lo permitís. Vamos a abrir el tiempo de preguntas y bueno, si nadie se atreve, rompo yo el hielo. Por allí.
Ricardo y Bernardo. Buenos días, soy Ricardo Miralles, director de Economía de la Confederación Empresaria Valenciana. Enhorabuena a los dos ponentes y a su moderadora por el excelente debate. Yo tenía una pregunta para los dos ponentes, una más en términos micro y otra más en términos macro, pero afecta a los dos. Y aprovechando que estamos hablando aquí pues, abiertamente y que me consta que Gonzalo tampoco tiene pelos en lengua, quería preguntarle en primer lugar a nivel microeconómico a Pepe si cree que la Administración en general valora esta paz social que estáis consiguiendo las grandes empresas cuando realmente digamos, hay una colaboración entre los sindicatos y lo que es la empresa o la patronal y la tiene en cuenta a la hora de, digamos, de darles un bonus. Si no recuerdo mal, Ford es una de las dos empresas que ha conseguido excepcionalmente este año, en los presupuestos del año que viene, un apoyo, digamos, nominativo. La otra está muy discutida en prensa. Todo el mundo entiende que Ford tiene un efecto rotatorio y multiplicador y que ese apoyo de esa cantidad pues va a multiplicarse y va a redundar en beneficio para toda la sociedad. Pero sí que me interesa saber si la percepción que tenéis es que la Administración en su conjunto entiende que esa paz social no es gratuita, que no viene de por sí, sino que es fruto de un trabajo conjunto como estáis mostrando los dos. Y a Gonzalo quería preguntarle si percibe un cambio en el actual Gobierno, si dentro de la gobernanza en la que participamos los agentes sociales, si se tiene más en cuenta el papel de los agentes sociales a la hora de reconfigurar o de cambiar lo que estamos hablando ahora justamente, que es el cambio de modelo de negocio, porque yo creo que los agentes sociales son, junto con los agentes académicos que pueden poner sobre la mesa estudios tan importantes y tan rigurosos como los que se vieron ayer, pero realmente los que sabemos cómo está funcionando la economía real, tanto por parte de los trabajadores como por parte de la empresa, pues somos los agentes sociales y las grandes empresas. Y quería saber tu opinión, si te puedes mojar, si percibimos un cambio en el actual Gobierno para que se tenga en cuenta de verdad los agentes sociales para reconfigurar ese modelo de negocio, ese modelo de producción. Gracias. Bien, si quieres empiezo yo por la pregunta que has hecho. Yo creo que sí que se valora el que haya esa paz social. Se valoraría más si, al igual que yo llevo 37 años en la empresa, en la Administración y en los órganos de la Administración estuviesen los mismos que han vivido los problemas y después vienen las épocas buenas y no han vivido los problemas. Algunos hay en la Administración que han vivido durante un periodo dilatado de tiempo esta situación. Y aquí algunos, en el público hay alguna persona que ha vivido esa situación. Por tanto, lo puede constatar. Porque yo recuerdo que en el año 2009, que fue nuestro peor año, fue un año en el que tuvimos un empastre más grande que una falla, pues estábamos con que quitamos un turno, teníamos el ERES de regulación temporal, tuvimos un ERE al final de suspensión de 800 personas en la factoría, teníamos una negociación de convenio en todo el año que fue como cagallo per sequia, ¿no? Fue muy mal. Y teníamos tal empastre que en aquel momento la Administración, a nivel de director general, a nivel de secretario autonómico de empleo, a nivel de conseller, nos llamaba el director general y íbamos Pino y yo, le decíamos, tranquilo que lo sacaremos. ¿Te acuerdas que le decíamos, tranquilo, que déjanos a nosotros que lo sacaremos? Estamos preocupados, está todo el mundo preocupado. Pues y vosotros y explicárselo al secretario autonómico. Fuimos a explicárselo al secretario autonómico. El secretario autonómico nos dijo lo mismo. Y vosotros si se lo explicáis al conseller. Tranquilo, es cuestión de tiempo, pero lo vamos a sacar. Al final salió todo antes de que llegara la Navidad del año 2009. Nos dejó cicatriz, aquello nos dejó cicatriz. Años después, que vino la paz, esos mismos que estaban en la Administración notaron que había paz. ¿En qué cifro yo la paz si tengo que buscar un medible? En las veces que voy a la Dirección General de Trabajo, ahora, el año pasado, el anterior, y las que iba anteriormente. Iba muchas. Ahora ya tengo que preguntar hasta dónde está el despacho. Por tanto, eso lo valoran. Si lo valoran en un plus, quiero pensar que sí, porque hay otras actuaciones y me imagino que entre los diferentes departamentos se hablan.
hay otras actuaciones que competen a otras consellerías y sí que notamos un buen tratamiento. Hombre, yo me suelo mojar siempre. Entre otras cosas, porque, por lo que he dicho hace un momento, ¿no? Yo entiendo el sindicato desde la perspectiva de la empresa, no lo entiendo de otra forma, y eso quizás entra en colisión con otra forma de entender el sindicato dentro de mi propia organización. Pero bueno, si tengo tiempo y tengo el respaldo, seguramente seré capaz de darle la vuelta a muchos contextos dentro de la propia organización que nos alejan de la empresa. Y durante este año vamos a hacer cosas para que ese cambio sea real y para que un sindicato que lleva tantos años, que ha llegado al siglo XXI, no se muera en el siglo XXI. Entonces, quería dejar esa opinión clara. Yo creo que hay una voluntad en la administración, creo que es real. Hay una voluntad de encuentro, hay una voluntad de hablar, y hay una cosa fundamental, es decir, eso se ha visto en el momento en el que nos reunimos para hablar del diálogo social. Después de, creo que alrededor de 8 años, volvemos a recuperar la herramienta fundamental para encontrarnos y para hablar de la empresa, de los sindicatos, perdón, de los trabajadores y de la propia administración. Ya hemos encontrado el lugar, ya tenemos fecha. Nos vamos a ver próximamente para ir enmarcando cuál es el calendario de reuniones que tenemos que tener. Yo creo que hay voluntad. Ahora, me preocupan algunas cosas. Una cosa en particular, ¿no? Me preocupa que en nuestra administración, que yo creo que tiene voluntad de hablar y voluntad de llegar a acuerdos, haya un concepto de la representatividad o haya un concepto de la participación que yo creo que está desfasado, no tiene nada que ver con el sistema democrático en el que vivimos. La democracia significa mayorías. Las mayorías la dan los votos. Los más representativos son los que tienen la mayoría. Y en democracia la minoría ha de aceptar a la mayoría. Lo que no puede ocurrir, lo que no debe de ocurrir, es que aquí hay un planteamiento a la inversa. Es decir, que sean las minorías las que estén al mismo nivel que las mayorías. Estaremos rompiendo algo fundamental en la democracia. Por lo tanto, me preocupa que dentro del gobierno, y como siempre me mojo, dentro del gobierno haya posiciones minoritarias que quieran llevar a excelencia la minoría. La minoría dentro de la democracia, hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, mañana me tocará a mí. Pero la democracia, el contexto democrático son mayorías. Y eso para todo. Para la representatividad de los sindicatos mayoritarios, para la negociación con el gobierno, para la negociación dentro de las empresas, es decir, para la negociación en la sociedad civil en su conjunto. No podemos darle la vuelta a eso. Y hay opiniones o hay planteamientos, no voy a decir ni de la consellería, porque iría directamente a decirlo, no lo voy a decir, que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, si vamos a trabajar por salir de la situación, si por fin parece que hay un gobierno, no digo que el anterior no lo hiciera en su tiempo, digo, ahora hay un gobierno que quiere, está dispuesto a hablar, está dispuesto a abrir el diálogo social, entiende el concepto de lo que significa mantener la paz laboral para el bienestar del conjunto de los ciudadanos, para el bienestar del conjunto de los trabajadores y para las arcas de la propia administración y para el estado del bienestar. ¿Cómo mantenemos un estado del bienestar si estamos en un conflicto permanente? ¿No? Tenemos que buscar puntos de encuentro. Pero digo, me preocupa y espero que eso cambie en el tiempo y que el respeto democrático a lo que es la propia democracia sea real y no estemos intercalando situaciones que al final pueden producir un conflicto. Y no creo que estemos para conflictos, yo creo que hay que sentarse, hablar y antes del mes de abril intentar llegar a un gran acuerdo social donde se vean reflejadas las aspiraciones empresariales, donde se vean reflejadas las aspiraciones de los trabajadores y se vean también qué apoyo o qué apuesta real va a hacer la administración en ese gran acuerdo social. Cuando hablamos de la economía productiva, es decir, cuando hablamos del nuevo modelo productivo, yo creo que más que hablar de un nuevo modelo productivo, lo que hay que hablar es del modelo productivo que tenemos y cómo vamos a incidir para que se adapte, cómo vamos a incidir para que realmente vaya hacia ese objetivo que pretendemos.
si seguimos hablando, o algunos siguen hablando, de que hay que ir a un nuevo modelo productivo, es tanto como hablar de la nada, porque la realidad que tenemos es la que tenemos. Y bueno, ahí es donde hay que incidir, en lo que tenemos para cambiar lo que tenemos y ser capaces de conseguir un objetivo. El nuevo modelo productivo, si viene algún día, será consecuencia de lo primero. No puede ser lo primero que pongamos aquello de la carreta lo puede, ¿no? Por lo tanto, espero que la administración que tenemos sea capaz de entender que sentarse, hablar, negociar, acordar, siempre sobre unas bases premisas. Y es quienes están representados para negociar y quienes pueden desarrollar aquello que se negocia. Muchas gracias, Gonzalo. Nos dice la organización que nos queda una pregunta. Gonzalo tiene... Sí, lo dejamos para el café después. Sí, rápidamente y además la acortaré. Soy José Bernardo Noblejas, mi empresa es Ortoprono. Estamos dedicados al área de productos sanitarios. Entonces, una por alusiones, me ha encantado, y la otra por necesidad, porque no puedo coincidir más que empezar por darle enhorabuena tanto a la moderadora como a los dos componentes de la mesa por cómo se han dicho las cosas que se han dicho. Y concretamente lo pedagógico que me ha resultado especialmente la parte sindical. No tengo ninguna queja, no tenemos queja en la empresa. Bueno, de hecho, estaba pensando, quienes tenían que estar hoy aquí son el responsable de recursos humanos y los responsables sindicales, para haberles escuchado. Pero, ¿qué podemos hacer una empresa, una mediana empresa, 80 empleados, implantada en media España, y muy innovadora? Acabamos de presentar ahora mismo, el viernes pasado, dentro de un proyecto de un máster de gestión deportiva, un proyecto tan innovador como que por primera vez los discapacitados van a poder jugar al fútbol en silla de ruedas. Eso no se había producido nunca. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa alemana, la número 1, porque no ha habido empresa española que se haya atrevido a apoyarnos porque estábamos un poco locos. Ya les animaré a todos a que vengan a ver un partido de fútbol en silla de ruedas que es impresionante. Respecto a lo de las sillas de ruedas eléctricas y los drones, tanto lo uno como lo otro tienen que ver y van a tener que ver mucho en el campo del producto sanitario y de la discapacidad. Efectivamente hace falta. Pero ¿qué podemos hacer si no hay manera? Porque tu tamaño no te lo permite, aunque tengas las ideas, no te lo permite el encontrar un partner, un acompañante. No sé si lo va a hacer Ford. Supongo que me debo de alegrar, el diseñar una silla de ruedas más amigable, más de calle, no solamente los scooters ni tal, sino la silla de ruedas. Porque la silla de ruedas además necesita, lo dejo aquí por la dificultad que tiene, y es quizá lo que impide que alguien se tire para adelante, la personalización. Es decir, la personalización de un vehículo es impresionante. Eso lo estamos disfrutando, pero es muy estándar. La personalización de una silla de ruedas, debido a las características del usuario, es muy compleja y muy profesionalizada. Pero bueno, también eso se podría superar. Entonces, hay una enorme dificultad y el apoyo institucional, por lo que hablábamos hace un momento, el apoyo institucional es cero. No poco, es cero. Es tan cero como que hoy suministrar una silla de ruedas eléctrica, pongo eléctrica por no hablar de otras cosas, a un discapacitado, a veces hasta te lo piensas, porque puedes hasta perder dinero. Puedes hasta perder dinero. No en el hecho de la venta de la silla, pero sí en la personalización. No se reconoce la profesionalización y, por lo tanto, ahí tenemos una enorme dificultad. Lo digo, lo dejo encima de la mesa porque es un campo en el que estamos y si Ford quiere hacer algo en ese sentido, pues Ortoprono está dispuesto a colaborar modestamente, aportando ideas. Aunque solo sea por el beneficio del discapacitado. Y en cuanto al área sindical, no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Pino. No puedo estar más de acuerdo en que juegan un papel fundamental. Pero durante muchos años tuvimos el problema de que los que se elegían para ser los delegados sindicales eran los más cabreados y los más reivindicativos y los más exigentes de cosas muchas veces imposibles. Nos gustaría tener
desde luego tendremos alguna conversación, cómo acompañar o cómo guiar un poquito para que elijan a sus delegados, y no intervenimos en ese tema, cómo elijan a sus delegados para que lleguen a ese nivel de colaboración tan importante como el que han llegado ustedes en Ford. Yo estoy convencido, y se ha dicho ahí en la mesa, que una pequeña o una mediana empresa no es que también puede, es que debe hacerlo. Y alguna guía nos tendrán que dar o algún apoyo nos tendrán que hacer para que eso se convierta en una realidad. Y eso llevaría al beneficio conjunto, sin lugar a dudas. Claro ejemplo de industria o de empresa de sectores más tradicionales de la comunidad que con la innovación ha pegado un giro y se ha reposicionado por tecnología. Enhorabuena. ¿Queréis hacer algún comentario? Estamos ya fuera de tiempo. Ligarlo con el último mensaje que queréis dar cada uno de vosotros y que ya nos están Bien, yo un último comentario. Sí. Pino aludía a que quizás no estaríamos aquí si no hubiéramos hecho cosas que propiciaran que estuviéramos aquí como estamos hoy. Yo no diría tanto, pero sí que podríamos estar hoy con una Ford languideciente si en el año 2005, 2003 y 2004 pues no hubieran reviscolado. Ellos reviscolaron e innovaron porque digamos que cambiaron su rol, que su rol era más bien, en lugar de siempre ser correveidiles de lo que quiere la gente, dijeron no, tenemos que llevar a la gente hacia el bien colectivo es el futuro, el empleo, y hay que hacer que la empresa sea la más flexible, la más rápida, la más ágil, la más ejemplar, porque con todas esas cosas el empleo vendrá. Efectivamente, se hizo las cosas para que el empleo viniera y con la paciencia y manteniendo siempre la mejor cara, pues llegó a partir del 2011 con el tercer modelo y a partir del 2012 con el cierre de la fábrica de Bélgica y la asignación de sus productos a nosotros. Muchísimas gracias, Pepe, por este sumario. Gonzalo. Sí, es cierto, el sindicato tiene que cambiar. Una de las cosas que vamos a iniciar, vamos a firmar un acuerdo con la universidad, seguramente será en las próximas semanas, y el acuerdo lleva a que podamos formar a nuestros delegados desde otra perspectiva. Yo creo que va a ser un acuerdo importante, lo haremos público en poco tiempo. Yo estoy convencido que tenemos que enriquecer a nuestros delegados, darles una orientación distinta, no perder el fondo de lo que somos, porque eso no lo vamos a perder, pero sí que se adapten a la realidad, que acompañen a la empresa en todos aquellos objetivos que permitan que el empleo se mantenga, que la viabilidad de la empresa mantenga el empleo. Ese es el concepto que tengo en este momento y el que quiero intentar desarrollar con el conjunto de la organización, porque el sindicato, si ha de vivir, ha de ser en esas condiciones, porque si no hay empresa, no hay sindicato. Y eso es fundamental, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el objetivo. Y luego, en cuanto a la situación de la empresa pequeña, es decir, también el sindicato va a abrir nuevas puertas, también las haremos públicas a partir de nuestros próximos congresos, de tal forma que aquel empresario pequeño, de 5, de 3, de 4, vea también una posibilidad dentro del sindicato de la que se puede servir. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de aquellas situaciones que se producen, pues de no tener una estructura de relaciones laborales, de tener una estructura que no le permite llegar a las ayudas, tanto europeas como... Es decir, de aquello en el que el sindicato también pueda aportar. También vamos a abrir esa situación. Y luego hay otra situación, y también se lo comentamos al presidente. Y el presidente tiene que poner todo su empeño en que salga adelante esa situación. Y es que hay que ver cómo hacemos que la sinergia entre lo micro, es decir, en todo ese tejido micro que tenemos, se ponga en marcha. De tal forma que hagamos de pequeñas empresas grandes colectivos para poder competir. Porque si no, no será posible salir de la situación. Yo creo que ese objetivo, creo que el presidente y el propio gobierno lo tienen claro. Vamos a ver cómo somos capaces de desarrollarlo en el diálogo social. Y ahí sí que os pido la máxima colaboración para que ese diálogo social vaya en la dirección que queremos todos. Gracias. Vale,
Muchísimas gracias a los dos, ha sido verdaderamente un placer poder contar con vosotros. Y yo creo que lo que nos quedamos con hoy es con esta historia de éxito, que no siempre han sido momentos dulces, han pasado muchísimas tensiones, estoy convencida de ello, en estas 4 décadas, pero hoy estamos aquí para contarlo y para aprender de ellos dos. Y yo creo que nos quedamos con una receta, que yo he ido tomando algunas notas de información o de claves que nos han ido dando. Elementos estructurales, la importancia de esos elementos estructurales para que la industria tenga éxito. Un modelo de cogestión, decía uno de ellos, un modelo de coparticipación, decía el otro, pero yo creo que al final el espíritu es exactamente el mismo. Compromiso a todos los niveles, esa búsqueda del bien común más que el bien personal o de cada uno de los grupos. Un sentimiento de marca, for UGT, decíamos, pero sobre todo for Almusafes. Y la innovación a todos los niveles como elemento de crecimiento, incluir la tecnología y ese apoyo institucional que vemos que es absolutamente necesario. Y para ese crecimiento, para esos nuevos sectores industriales que nos pueden hacer crecer en sectores, además del sector automoción, que vemos que está muy consolidado y que genera muchos empleos en estos momentos, que hay que cuidar, por supuesto que hay que cuidar cada día, pero ¿hacia dónde podemos mirar para fomentar ese crecimiento? Apuntábamos sectores tecnológicos, como eran los drones, como es la biomedicina, la electromedicina. Yo apunto otro más, el Internet de las cosas, que no se nos olvide, es un absoluto boom lo que está viniendo. Y los coches autónomos. Espero muy pronto ver coches autónomos en nuestra planta de Ford Almusafes y que no sea Google y Tesla quien lideren esto, sino que nuestra querida Ford esté muy pronto en este mundo. Y por último, yo daría simplemente una frase para ese crecimiento. Pensad en grande, decía Pepe, cuesta mucho montar una empresa, pero en muchas ocasiones cuesta igual montar una empresa pequeña que una empresa grande. Entonces, pensemos en grande, seamos listos para identificar dónde están las oportunidades y juguemos para ganar todos nosotros. ¿Algo más? Un segundo nada más. Venga, Gonzalo. Esta semana hemos firmado un manifiesto por el corredor mediterráneo. Sí. Si no tenemos el corredor mediterráneo, huelga decir todo lo que digamos, es decir, nos va a seguir costando mucho salir. Sí. Vamos a llegar a la frontera, cuando llegamos a la frontera para enganchar con el ancho, nos sitúan en una playa que hay allí y van pasando todos los mercados menos el nuestro. Por lo tanto, tenemos la necesidad de que ese compromiso desde hace 11 años ya se cumpla y por fin empiece ese corredor mediterráneo necesario para toda nuestra economía, para todas las empresas del conjunto de la comunidad. Nada más se me olvidaba. Y que ese corredor mediterráneo sea una realidad en los próximos meses. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y tenemos 15 minutos para el café. Volvemos a las 11:10. Gracias.